¿Alguna vez te has sentido solo estando rodeado de gente? Puede parecer una contradicción, porque normalmente asociamos la soledad a estar físicamente solos, a no tener pareja, a no tener amigos, pasar mucho tiempo sin compañía. Pero existe otro tipo de soledad, una mucho más silenciosa, una que pocas personas entienden, y precisamente por eso suele doler mucho más. Es la soledad que aparece cuando estás acompañado, pero no te sientes comprendido. Cuando estás rodeado de personas y aún así sientes que nadie termina de conocerte de verdad. Cuando hablas todos los días con gente, pero hay cosas importantes de ti que llevan meses, incluso años, sin ser escuchadas. Si alguna vez has sentido esto, quiero que te quedes hasta el final, porque quizá descubras que no te falta compañía, quizá te falta algo mucho más importante. Quiero empezar contándote algo. Hace un tiempo, una persona me dijo una frase que no he olvidado. Me dijo: Pilar, nunca estoy solo. Tengo pareja, tengo hijos, tengo amigos, trabajo rodeado de gente y sin embargo me siento terriblemente solo. Cuando escuchamos algo así, lo primero que pensamos es: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede sentirse sola una persona que tiene tanta gente a su alrededor? Pero conforme hablamos, entendí perfectamente lo que le ocurría, porque él hablaba con muchas personas, pero no conectaba realmente con casi ninguna. Hablaba de las tareas, del trabajo, de las obligaciones, de los problemas cotidianos, pero nadie sabía cómo estaba realmente. Nadie conocía sus miedos, nadie conocía sus inseguridades, ni conocían el cansancio que llevaba acumulando durante años. Y entonces comprendió algo muy importante. Su problema no era la falta de compañía, era la falta de conexión. Y creo que esto le ocurre a muchísimas personas, porque no es lo mismo estar acompañado que sentirse acompañado. No es lo mismo tener gente cerca que sentir que alguien te comprende. No es lo mismo hablar que sentirse escuchado, y ahí está la diferencia. Hay personas que viven solas y no se sienten solas, y hay muchas personas que viven rodeadas de gente y experimentan una profunda sensación de vacío. Porque los seres humanos no necesitamos únicamente presencia, necesitamos conexión emocional. Necesitamos sentir que podemos ser nosotros mismos. Necesitamos sentir que podemos bajar la guardia. Y necesitamos sentir que no tenemos que fingir. Cuando eso no ocurre, aparece esta forma de soledad. Una soledad que muchas veces ni siquiera sabemos explicar, porque desde fuera nuestra vida parece normal. Tenemos personas alrededor. Tenemos conversaciones, tenemos actividad, tenemos responsabilidades y aún así sentimos que algo falta. Y lo peor es que muchas veces acabamos pensando que el problema somos nosotros. Nos preguntamos: ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué sigo sintiendo este vacío? Y cuanto más intentamos ignorarlo, más presente se vuelve. Hay una razón por la que esto sucede tan a menudo, y es que muchas personas pasan años desempeñando un papel, el papel del fuerte, del responsable, del que puede con todo, del que escucha, del que ayuda, del que sostiene a los demás. Y poco a poco se acostumbran a ocultar lo que sienten. No quieren preocupar, no quieren molestar, no quieren parecer débiles y sin darse cuenta empiezan a desaparecer emocionalmente de sus propias relaciones. Los demás saben lo que hacen, pero no saben quiénes son realmente, y eso genera una distancia invisible, porque cuando nadie conoce tu mundo interior, acabas sintiéndote invisible, y sentirse invisible duele. Duele mucho más de lo que solemos reconocer. Quiero proponerte un pequeño ejercicio.
Piensa durante unos segundos en las 5 personas con las que más tiempo compartes. Y ahora pregúntate algo. ¿Con cuál de ellas puedo hablar de lo que realmente siento? ¿Con cuál puedo decir, hoy no estoy bien? ¿Con cuál puedo mostrar mis inseguridades? ¿Con cuál puedo ser completamente yo? Y si te cuesta encontrar una respuesta, quizá estés entendiendo mejor de dónde viene esa sensación de soledad. Porque muchas veces no nos faltan personas, nos faltan espacios seguros, nos faltan relaciones auténticas y nos faltan conversaciones reales. También ocurre algo curioso. Muchas personas desean sentirse comprendidas, pero llevan años escondiéndose. Y esto no es una crítica, es un mecanismo de protección. Aprendimos a mostrar la versión fuerte, la versión agradable, la eficiente y la versión que no da problemas. Pero cuanto más escondemos lo que sentimos, más difícil resulta que alguien llegue a conocernos de verdad. Y entonces aparece una paradoja. Queremos conexión, pero levantamos muros. Queremos que nos entiendan, pero no mostramos quiénes somos. Queremos cercanía, pero vivimos emocionalmente protegidos. Y eso termina generando una enorme sensación de aislamiento. Y aquí hay algo muy importante que no quiero pasar por alto. Porque al escuchar todo esto, alguien podría pensar, entonces la solución es abrirme más a los demás. Y sí, pero también entiendo perfectamente que muchas personas tengan miedo de hacerlo, porque no siempre nos hemos encontrado con personas que supieran cuidar lo que les contamos. Quizá alguna vez te abriste y te sentiste juzgado. Quizá compartiste algo importante y la otra persona minimizó lo que sentías. Quizá mostraste tu vulnerabilidad y recibiste indiferencia. O quizá simplemente descubriste que esa persona no estaba tan presente como tú pensabas. Y cuando eso ocurre una vez, duele. Pero cuando ocurre varias veces, empezamos a protegernos. Empezamos a pensar, mejor me lo guardo, mejor no digo nada. Total, nadie lo va a entender. Y poco a poco levantamos muros que al principio nos protegen, pero que con el tiempo también nos aíslan. Por eso muchas personas no se sienten solas porque estén rodeadas de desconocidos. Se sienten solas porque han dejado de confiar, porque tienen miedo a volver a decepcionarse. Y quiero decirte algo importante. El problema no es que tengas miedo. El problema sería dejar que ese miedo decida por ti el resto de tu vida. Porque sí, existen personas que no sabrán comprenderte. Existen personas que no sabrán escucharte. Y existen personas que no tendrán la capacidad emocional para acompañarte. Pero también existen personas que sí. La clave está en aprender a distinguirlas. Y para eso no necesitamos abrir nuestro corazón a todo el mundo. Necesitamos observar. Necesitamos tiempo. Necesitamos prestar atención a pequeñas señales. ¿Esa persona escucha o solo espera a su turno para hablar? ¿Respeta tus emociones o las minimiza? ¿Puedes mostrarte imperfecto a su lado o sientes que tienes que fingir? ¿Te sientes más tranquilo después de hablar con ella o más pequeño? Las personas adecuadas no son las que siempre tienen las respuestas. Son las que te hacen sentir seguro para ser tú. Y eso cambia completamente una relación. Por eso no se trata de abrirse con todo el mundo. Se trata de encontrar a las personas con las que no necesitas esconderte. Las personas con las que puedes decir, no estoy bien, y sentir que no tienes que justificarte, porque la confianza no aparece de golpe. La confianza se construye, y se construye poco a poco, persona a persona y experiencia a experiencia, hasta que un día descubres que todavía existen lugares seguros donde descansar emocionalmente.
Hay otra situación que veo con mucha frecuencia. Personas que pasan el día atendiendo las necesidades de los demás, pendientes de todo el mundo, de la pareja, de los hijos, de los padres, del trabajo, de los amigos, y llega un momento en que ya no saben qué necesitan ellos mismos. Se han acostumbrado tanto a cuidar a los demás que han dejado de escucharse. Y cuando perdemos la conexión con nosotros mismos, también empezamos a sentirnos solos, porque la soledad no siempre es una distancia con otras personas, muchas veces es una distancia con nosotros mismos. Y esta idea es importante, porque la mayoría de veces intentamos solucionar nuestra soledad buscando más compañía, más planes, más actividad, más mensajes, más distracciones. Pero el problema no está ahí. El problema suele estar en la profundidad de nuestras conexiones. Por eso quiero proponerte una herramienta sencilla. Esta semana elige a una persona de confianza, solo una, y la próxima vez que habléis intenta hacer algo diferente. En lugar de hablar de lo que has hecho durante el día, habla de cómo te has sentido, no de las tareas, no de las obligaciones, no de los problemas de otros, de ti, de lo que te preocupa, de lo que te ilusiona, de lo que te pesa. Porque muchas veces la conexión empieza cuando alguien se atreve a dar el primer paso. También quiero que te hagas estas preguntas. ¿Te cuesta pedir ayuda? ¿Dices muchas veces «estoy bien» cuando no lo estás? ¿Evitas preocupar a los demás? ¿Siempre eres quien escucha pero rara vez hablas de ti? Si has respondido sí a varias de estas preguntas, es posible que estés contribuyendo sin darte cuenta a esa sensación de soledad, no porque quieras, sino porque has aprendido a sobrevivir así. Pero sobrevivir no siempre significa vivir. Y llega un momento en el que todos necesitamos sentirnos vistos, escuchados, comprendidos, acompañados emocionalmente. Antes de terminar, quiero dejarte una reflexión. Tal vez no necesitas más gente. Tal vez necesitas relaciones más auténticas. Tal vez no necesitas llenar todos los silencios de tu vida. Tal vez necesitas escuchar lo que esos silencios intentan decirte. Y quizá la pregunta importante no sea cuántas personas tienes a tu alrededor. Tal vez la pregunta sea ¿con cuántas personas puedes ser realmente tú? Porque la soledad más dolorosa no es la falta de compañía, es la falta de conexión. Y cuando encontramos una conexión verdadera, aunque sea con una sola persona, algo dentro de nosotros empieza a descansar. Si te has sentido identificado con este vídeo, quiero que sepas algo. No eres la única persona que se siente así. Y poner nombre a lo que nos ocurre suele ser el primer paso para empezar a transformarlo. Gracias por acompañarme un día más. Cuéntame si alguna vez te has sentido solo o sola estando acompañado, porque estoy convencida de que tu experiencia también puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y si crees que este vídeo puede servirle a alguien que necesita escucharlo, compártelo. Tal vez hoy sea justo el mensaje que esa persona necesita. Si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte a Conecta Contigo para seguir creciendo juntos en inteligencia emocional, bienestar y desarrollo personal. Gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo y gracias por estar aquí. Y recuerda, no siempre necesitamos más personas a nuestro alrededor. A veces solo necesitamos conexiones más auténticas. Un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.